Hola a todos, en esta nueva clase vamos a hablar acerca de el equilibrio parcial de Marshall. A Marshall también lo podemos ubicar entre el grupo de economistas neoclásicos, ofreciendo como principal aporte el método de análisis del equilibrio parcial, que consiste principalmente en estudiar cómo se dan los procesos de equilibrio y de ajuste en los mercados donde se pueden encontrar diferentes unidades productivas o empresas del mismo sector o industria. Es decir, diferentes actores sociales que producen una misma cosa. Reconociendo la enorme complejidad que hay entre los diferentes sectores productivos, pero también su interrelación, Marshall prefirió el orden y la coherencia teórica, diferenciando cada uno de estos y haciendo el análisis de forma pragmática en cada uno de ellos. Sin embargo, dejó fuera de esta cautela el análisis del mercado de los factores, donde ahí sí siguió la misma lógica planteada, por ejemplo, en Walras, es decir, la lógica del equilibrio general. Habitualmente se dice que el principal aporte de este autor a la teoría económica es el gráfico de cruz de mercado, donde se ve conjuntamente la oferta y la demanda. Sin embargo, más adelante veremos que la cosa es un poco más compleja. En principio se puede adelantar que Marshall adhería al modelo de ciencia de la física newtoniana. Es por ello que su esfuerzo se ve verificado en esta formalización que busca representar el equilibrio en el mercado de bienes. Sin embargo, para él, el problema central de la economía no era la asignación de una serie de recursos dados, como lo vimos en los autores previos, sino cómo dichos recursos llegan a ser lo que son. Es decir, su principal preocupación era identificar los fundamentos económicos. Entonces, ¿en qué consiste esta gráfica llamada cruz marshalliana? Básicamente es una simplificación que trata de explicar el proceso de equilibrio de un mercado de bienes a partir de contemplar solamente dos variables. Estas son precio y cantidad, donde una de estas variables depende de la otra. Es decir, la cantidad va a depender del precio. En términos matemáticos podríamos decir que cantidad aquí es variable dependiente y precio es la variable independiente. Entonces, a partir de este recurso, se busca, por ejemplo, explicar cómo es la lógica de funcionamiento de la oferta, donde los productores se muestran mejor predispuestos a llevar una mayor cantidad de bienes al mercado cuanto más alto sea el precio que se esté dispuesto a pagar por ellos, guardando una relación positiva entre ambas variables. La cosa cambia para el caso de la demanda, donde los consumidores están dispuestos a comprar una mayor cantidad de bienes cuanto más bajo sea el precio del mismo. Por ello aquí la relación entre precio y cantidad es inversa. Cuando sube una, la otra baja. Es decir, cuando sube el precio, baja la demanda y cuando baja el precio, la demanda sube. Entonces, a partir de seguir este razonamiento, surge la posibilidad de pensar en la idea de un equilibrio en este mercado, que consiste principalmente en identificar un precio que logre igualar las cantidades que está dispuesto a ofrecer los productores y las cantidades que están dispuestos a demandar los consumidores. Esto termina definiendo un precio de mercado y las cantidades que se van a absorber de dicho bien en ese determinado mercado. Para reforzar la idea de ese equilibrio de mercado, podríamos simular qué pasaría si se verificara un incremento del precio. En ese caso se podría ver que el comportamiento de la oferta y la demanda serían muy diferentes. Mientras que a ese precio P', la demanda estaría dispuesta a consumir una cantidad QD, la oferta estaría en condición de poder llevar al mercado una cantidad QO. Es decir, se trata de cantidades diferentes donde la oferta va a estar más dispuesta a llevar una mayor cantidad de bienes al mercado que lo que está dispuesta la demanda, ya que QO es mayor a QD. Del mismo modo, si se verificara una reducción del precio por debajo del precio de equilibrio de mercado, lo que se puede observar es que entonces a un menor precio la demanda va a estar más dispuesta a comprar una mayor cantidad de bienes que la oferta, que va a estar menos propensa a aumentar las cantidades producidas o porque por lo menos lleva al mercado. En este caso, QD, que representa las cantidades que están dispuestos a comprar los consumidores, es mayor a QO, que es la cantidad que llevan la oferta al mercado.
Entonces, así como están planteadas las cosas, con este elevado grado de simplificación en este recurso, donde solamente se contemplan dos variables, precio y cantidad, puede considerarse que es un instrumento muy útil para simular o por lo menos adelantar cuáles pueden ser las reacciones según cambios en la fuerza de mercado, pero tampoco nos está permitiendo explicar cómo es que se dan los procesos productivos o las relaciones sociales en dicho proceso. Sin embargo, como decía, podemos pensar en posibles cambios en alguna de estas variables. Entonces podríamos preguntarnos qué pasaría si sube la demanda, pero sin verificar cambios en la oferta. Es decir, imaginemos una situación donde un shock o una fuerza de mercado incrementa fuertemente la demanda por un determinado producto, pero la oferta no llega a responder de acuerdo a esta nueva situación. Podríamos pensar en cualquiera de aquellos productos que en el marco de la actual cuarentena son demandados, pero que cuando uno va al mercado los encuentra, pero de manera muy dificultosa. Y además a un precio muy elevado a lo que habitualmente se lo podía encontrar en el mismo mercado. En términos gráficos, esto se ve representado con un corrimiento de la curva de la demanda hacia la derecha, donde el incremento de la demanda de un producto sin verificarse una reacción por parte de la oferta da como resultado finalmente el incremento del precio de ese mismo producto, pasando de P a P1. La situación sería diferente si ante el incremento de la demanda la oferta respondiera con un incremento de la producción. Obsérvese que con un corrimiento de la curva de oferta también hacia la derecha se puede verificar un incremento de las cantidades consumidas que pasa de Q a Q1 sin verse modificado el nivel de precio que se mantiene en P. Pero ¿qué pasaría si una empresa aumenta su capacidad productiva o descubre un nuevo proceso y entonces vuelca al mercado una mayor cantidad de ese producto para que los consumidores pudieran comprarlo? Si esto ocurriera, pero no fuera convalidado por la demanda, el resultado sería básicamente una reducción del precio. Entonces, si al incremento de la capacidad productiva le acompañara un incremento de la demanda por dicho producto, lo que tendríamos entonces es la posibilidad de consumir una mayor cantidad de esos bienes, pero pagando el mismo precio. En este punto es importante recordar que estamos analizando un gráfico que busca representar los comportamientos en todo un mercado, que incluye o incorpora a todos los oferentes y todos los demandantes. Según el gráfico así planteado, a ese precio, una empresa debe ofrecer toda su producción o un consumidor puede comprar las cantidades que desee, pero siempre a ese mismo precio. Planteado de esta manera, según lo que se observa en este gráfico, entonces oferentes y demandantes pasan a ser precios aceptantes. Sin embargo, al revisar los fundamentos teóricos que llevaron a Alfred Marshall a construir este gráfico, se puede observar una mayor riqueza e inclusive mayor profundidad en el planteo que se estaba formulando a la hora de alcanzar esta formalización gráfica. Previo al trabajo de Marshall, pueden destacarse dos antecedentes, uno es el de Cournot y el otro es el de Walras, que ya vimos, pero con perspectivas teóricas muy distintas una de otra. Por ejemplo, Cournot, que había también realizado un enfoque sobre la base del equilibrio parcial, consideraba que podían darse dos tipos de equilibrio de mercado. El equilibrio de monopolio, donde un actor económico, en este caso un único oferente, tiene mayor poder de mercado y capacidad de influir en el proceso de fijación de precios, muy diferente al equilibrio que se logra en competencia perfecta, donde ahí existe ninguna posibilidad de influir directamente o de manera unilateral a la hora de la formación del precio, donde la atomización limita el accionar del actor, sea oferente como demandante. Por otra parte, Walras, desde el enfoque del equilibrio general, partía de la hipótesis de que los agentes formulan sus planes y llevan a cabo sus decisiones tomando los precios como dados. Entonces Marshall desarrolló su teoría siguiendo la perspectiva de Cournot. Siguiendo este enfoque, Marshall distinguió entre comportamiento de mercado y comportamiento normal. El primero se refiere a la cantidad de bienes comprados y vendidos
efectivamente en un momento dado y a un determinado precio de mercado. El segundo refleja lo que cada uno de los agentes decide vender o comprar normalmente en un determinado periodo. Es decir, uno se da en el corto plazo y el otro en un plazo mayor que podríamos llamar mediano plazo. Las decisiones normales, entonces, dependen del nivel normal de los precios de los bienes que la gente espera que predominen en el mercado en el periodo de tiempo considerado. Es decir, acá está haciendo referencia al mediano plazo. Entonces, sabiendo por experiencia que el precio de mercado en general difiere del precio normal, la gente basará sus decisiones cotidianas en la tendencia de los precios de mercado. Y aquí se está haciendo referencia al corto plazo. Sin embargo, su objetivo último consiste en realizar sus propias decisiones normales en el horizonte de tiempo considerado, es decir, el largo plazo. Básicamente acá Marshall lo que está haciendo es construir el perfil de un actor económico que piensa en el largo plazo, formula las expectativas de largo plazo y que se encuentra frente a la imposición de fuerzas de mercado en el corto que le pueden impedir llegar a su objetivo inicial. Por eso luego se plantea que la distancia entre el precio de mercado y el precio normal llevará al sujeto a anticipar o a retardar la compra o la venta de un determinado bien, pero no a cambiar su idea de cuál debe ser el comportamiento normal, de largo plazo o de mediano plazo, como veníamos diciendo, y esto constituye una especie de punto de referencia fijo para el actor económico. Esto tampoco es muy difícil de interpretar, básicamente uno lo ve también todo el tiempo cuando enfrenta a determinadas coyunturas, por ejemplo, y uno va a un supermercado a comprar algo o a cualquier negocio a comprar algo y aquel producto que estaba deseando comprar no lo encuentra en la estantería. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces puede ser que al haber sido tan demandado se vendió todo, u otras veces puede ser que el oferente se guardó la mercancía para un mejor periodo donde, por ejemplo, el precio de ese producto sea mayor. Lo mismo ocurre cuando uno desea hacer una compra, por ejemplo, de algún viaje o alquilar alguna casa por vacaciones y está esperando el mejor momento para realizar la compra, analizando cuál es la coyuntura de mercado. Es decir, uno efectivamente tiene decidido que va a hacer la compra, pero está esperando el mejor momento para hacerlo. Finalmente se señala que si hay un vínculo causal entre el precio de mercado y los precios normales, parece que va de los últimos a los primeros y no al revés. Es decir, independientemente de lo que se observe en la coyuntura de mercado, lo que guía las decisiones de los actores económicos va a ser sus objetivos o perspectivas de mediano plazo y no al revés. Es decir, no es que uno va construyendo sus objetivos a partir de lo que encuentra en el día a día, sino que tienen un horizonte definido y trata de acercarse hacia ese horizonte teniendo que enfrentar los avatares del día a día. Finalmente se puede decir que Marshall distinguió entre precio de demanda, que es el precio máximo para el que la demanda alcanza un nivel prefijado, y el precio de oferta, que representa el precio mínimo que induce a los vendedores a ofrecer una cantidad igual a la prefijada. Es decir, se hace referencia a las expectativas que tienen uno y otro actor. Fíjense que cuando el demandante va al mercado está pensando en cuál va a ser el máximo precio que va a estar dispuesto a pagar por una mercancía, mientras que la oferta está pensando, bueno, cuál será el mínimo precio al que va a estar dispuesto a vender. Porque el demandante siempre va a querer pagar el precio más bajo posible, mientras que el oferente va a querer hacerlo al precio, vender al precio más alto posible. Entonces, dado un cierto nivel de demanda, el mercado se halla en desequilibrio si el precio de demanda difiere del precio de oferta. Una situación de desequilibrio tiende a desencadenar la siguiente relación que está ahí definida en la diapositiva, donde si el precio que está dispuesto a pagar la demanda es mayor al precio de oferta, entonces claramente los productores van a estar estimulados a aumentar el volumen de la oferta, siendo esto con un aumento de la producción o una reducción del stock, es decir, poner a la venta aquello que se encuentra guardado en el depósito.
Por el contrario, si los demandantes están dispuestos a pagar por debajo del nivel de precios que los oferentes quisieran vender, entonces lo que va a ocurrir es que va a bajar el volumen de la oferta de la misma manera, o reduciendo la producción o aumentando el stock. Es decir, lo que se produce no se lleva al mercado, sino que se guarda en los depósitos. Desde este enfoque, lo que se modifica primero son las cantidades y no los precios, porque si se desea, por ejemplo, aumentar los beneficios a partir de modificar el precio, hay un problema en relación a la competencia y la atomización de actores que intervienen en el mercado, ya que un incremento unilateral del precio lo único que termina haciendo es volver menos atractiva la mercancía que se lleva o se ofrece en el mercado, siempre y cuando el resto de los oferentes sigan ofreciendo a un precio levemente por debajo al que hemos señalado.